Buenos días, bienvenidos a esta sesión síncrona del módulo 12 de recuperación, en donde explicaremos los contenidos para poder resolver las actividades y el proyecto integrador. Entonces vamos a comenzar por compartir la presentación para la ley de Watt. La ley de potencia, o también llamada ley de Watt. ¿Qué significa? Bueno, es la diferencia de potencial que tiene el potencial eléctrico de una carga entre dos puntos. Vamos a ver si se observa la presentación para poder continuar. Listo. Muy bien, estoy observando que ya la tienen en la pantalla. Entonces, vemos de una carga entre dos puntos y se define como el trabajo realizado por una fuerza externa para promover la carga de un punto a otro. Analizando un sistema mecánico, cuando aplicamos una fuerza F a un objeto, este se desplaza hacia una distancia L, una longitud. Estaremos realizando un trabajo, el cual queda definido como la fuerza por la distancia, que es igual a un trabajo. El trabajo en un sistema eléctrico estaremos realizando, se aplica un voltaje y se produce una corriente de electrones. No propiamente una fuerza en newtons, sino aquí en el trabajo eléctrico hay un flujo de electrones que tiene una fuerza eléctrica, que ya la aprendimos a calcular en la sesión pasada, y entonces pues también se desplazan cierta rapidez o velocidad con la que la energía cambia de ser energía eléctrica a energía sonora, o energía eléctrica, energía mecánica o energía eléctrica, es con la que se realiza un trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que puede hacer, la cantidad de energía eléctrica que corre en cierto tiempo. Entonces, la ley de Watt dice que la potencia eléctrica, o sea, el porcentaje en la cual es la corriente multiplicada por el voltaje. La unidad de medida W, en honor a James Watt. Un voltaje de 1 voltio, al empujar una corriente de 1 amperio, produce a la corriente por voltaje, o sea, I, que significa corriente, por V, que es el voltaje. Esta es la ley de Watt. Vamos a verificar que si estemos en línea y que se esté viendo la presentación.
Creo que se paró el video. Sí, estamos. Muy bien. Entonces, vamos a esperar que pase este pequeño ruido. Listo. Vamos a continuar. Ya que verificamos que sí estamos en línea, vamos a continuar. Entonces, la ley de Watt, quedamos que por V, que es voltaje. La P de potencia que se mide en watts, la corriente eléctrica que entonces amperios por voltaje me es igual a watt en la cuestión eléctrica. Ya en la potencia de trabajo físico es trabajo entre tiempo, pero en la potencia eléctrica es amperios, voltaje por amperaje o voltios por amperes me da un watt. Formas derivadas de la fórmula potencia. La expresión básica de la ley de Watt determina la rapidez con la que se realiza el trabajo eléctrico. Cuando conocemos el voltaje aplicado y corriente eléctrica. Sin embargo, hay ocasiones que conocemos la potencia y la corriente eléctrica y tenemos la necesidad de calcular el voltaje aplicando o bien puede conocerse la potencia y el voltaje aplicado y debe encontrarse la corriente eléctrica. Se debe operar algebraicamente con la ecuación original de la ley de Watt para obtener ecuaciones derivadas para el y la corriente. Muy bien, se detuvo la compartición. Vamos a volver a desde un principio con la ley de Watt. Bien, entonces quedamos que la diferencia potencial, a diferencia del potencial,
de una carga entre dos puntos se define como el trabajo realizado por una fuerza externa para mover la carga de un punto a otro. Analizando un sistema mecánico, cuando aplicamos una fuerza F a un objeto y definido como fuerza por distancia. Muy bien. Entonces, el trabajo de un sistema eléctrico lo estaremos realizando cuando se aplica un voltaje y se produce una corriente de electrones. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo, es decir, la cantidad de tiempo. Bien, parece que sí estamos grabando. La energía eléctrica se convierte en otra forma de energía. Simplemente es la corriente multiplicada por el voltaje. En honor a James Watt. Un voltaje de un voltio, al empujar una corriente de un amperio, produce un watt de potencia. Eléctricos, se necesitan los electrones, que son los que fluyen como electricidad, entonces a esto se le llama corriente y se mide en amperes. Y el voltaje, que es la fuente de poder que los almacena en un generador que se llama voltaje. Entonces la potencia es igual a amperios por volts y esto es un watt. Y es igual a la corriente eléctrica. Las derivas de la ola de la potencia. Bueno, la que se realiza el trabajo eléctrico cuando conocemos el voltaje aplicado y la corriente eléctrica. Sin embargo, hay ocasiones en que conocemos la potencia y la corriente eléctrica y tenemos la necesidad de calcular el voltaje aplicado. O bien puede conocerse la potencia y el voltaje aplicado y debe encontrarse la corriente eléctrica. Se debe operar algebraicamente con la ecuación original de la ley de Watt. Para obtener ecuaciones derivadas. Y entonces, corriente, pues I va a ser igual a P entre B, o sea, la potencia entre el voltaje. Y si queremos, estas fórmulas no son correctamente directas. Y entonces tenemos las fórmulas derivadas en el triángulo de memoria, en donde si queremos encontrar I, pues vamos a dividir, como aquí está la división, P entre B. Si queremos encontrar B, P entre I. Y si queremos encontrar potencia, voltaje por intensidad. Y entonces, los ejemplos de la aplicación de Watt. ¿Cuál es la corriente que circula
por el filamento de una lámpara 8 voltios. Entonces, la corriente es I. Voy a dividir potencia de watts entre voltaje. Entonces, la corriente son 75 watts, 0.63. Ejemplo sería, ¿cuántos bombillos de 20 watts podemos conectar a una alimentación de 110 voltios? Entonces, tengo la potencia en watts, tengo la densidad que son amperios, mejor dicho, bombillos tengo que son de 20 watts, pero sin embargo no tengo la potencia de todos porque es lo que me están diciendo, cuántos bombillos podemos conectar a un circuito de 20 amperios por ciento. Entonces, si esto es dividido entre los 20 watts que tiene 110 bombillos, porque 2000 100 que esto es incumplir una norma de una NOM eléctrica, la 2050. Un motor de 3.500 watts, si en su placa indica que consume una corriente de 17 amperios. El voltaje es igual a potencia entre intensidad. Entonces, 3.500 watts a 17 amperios es igual a un voltaje de 205 voltios. Conclusiones, vamos a verificar que sigamos en la pantalla. Bien, entonces tenemos las conclusiones que la ley de Watt es bastante útil. Circuito de una corriente específica. ¿Cuánta corriente de igual manera, creo que con la ley